Plutón y el cansancio de estar de rodillas. Del 23 de marzo del 2023 al 11 de junio del 2023, Plutón entra en Acuario para comenzar su tarea transformadora en el ámbito colectivo de las ideas, impregnándolas con la fuerza de la libertad y la conciencia de que debemos defender nuestros derechos. El signo en el que entra, que es Acuario, promueve ideas colectivas, originales, la renovación, el desapego, la tecnología. Acuario está en contra de lo uniforme, es frío. Cuando toma decisiones no se detiene por asuntos emocionales. Está regido por Saturno, el maestro que corrige lo que se desvía. Y a Plutón, planeta masculino, caliente y seco, se lo define como el planeta de la muerte y el renacimiento. Se lo asocia con las crisis, la destrucción de estructuras y métodos obsoletos o corrompidos, el poder impuesto por la jerarquía, y termina su tarea con una reestructuración total de lo que primero demuele. Está asociado a los rebeldes y revolucionarios, a quienes impulsa a la acción con los métodos más extremos y violentos, con un espíritu implacable de lucha que alimenta una gran ambición de poder y el fuerte deseo de dominar y controlar a sus semejantes. Acuario, tecnología, internet y redes. Y Plutón, control. Ya después de la luna llena, con el Sol en Piscis opuesto a Luna en Virgo y los dos en cuadratura a Marte en Géminis, del 7 del 3 del 2023, se ha visto en todos los países la determinación de los pueblos representados por la Luna a enfrentarse a los gobernantes, simbolizados por el Sol, y en forma violenta, que es la comunicación propia de un Marte en Géminis, en razón de que los dirigentes llevan a cabo decisiones contrarias a los pueblos. Allí lo tienen a Macron, que impuso el cambio de edad para la jubilación la semana pasada, aunque todos se oponen. En Bolivia, estos días atrás, se apropiaron de los fondos de pensión. Lo mismo estaba pasando en Ecuador, creo, y acá en Argentina, dejando de lado los eufemismos. El gobierno está en trámite del mismo tema. Con la luna nueva del 21 de marzo del 2023, que reunió a Sol, Luna, conjunto a Mercurio, y con Júpiter y Quirón también en Aries, se comenzó el año astrológico, plantándose la semilla de la rebelión abierta. En cuanto a este Plutón en Acuario, cuyo tránsito estamos viviendo, hemos de decir que coincide con la postura de Plutón en Acuario en la época de la Revolución Francesa. Este no es un dato menor. La gente habla de la Revolución Francesa como un hito histórico que produjo un cambio memorable. Y si bien se tiene en cuenta el hecho de que fueron las circunstancias agobiantes impuestas por el rey Luis XVI al pueblo lo que la provocó, normalmente no se detallan las cosas por las que pasaron los franceses que hicieron tronar el escarmiento, como decía un político argentino bien conocido. Entonces, Francia sufría una gran sequía. Nosotros ahora también estamos pasando por lo mismo. Dicen que es la mayor sequía de los últimos 115 años en Argentina y seguramente por esto, por la falta de plantíos, por los incendios y luego las inundaciones, tendremos faltantes de alimentos. A ellos les pasaba lo mismo y el rey Luis XVI, como corolario a la terrible represión fiscal que los hundía en la miseria, completa sus erróneas decisiones de gobierno y aumenta el precio de la harina a tal punto que una rebanada de pan le cuesta a un francés el valor de salario mensual. Y si era esa la base de su alimentación, porque no tenían otra cosa, estalla el hambre en el país galo. Para colmo, el ministro de Finanzas del rey Luis XVI, que se llamaba Joseph Foulon de Douai, se rumoreó que dijo en relación al pueblo hambriento: si esos granujas no tienen pan, que coman menos. Mis queridos, luego de haber leído algo de historia, ya hemos aprendido que no hay nada peor que un ser hambriento, no solo por hambre de comida o hambre de agua, como dijo alguien acá en el interior de la República, o hambre de justicia, o con miedo, porque actúa de forma feroz como un animal herido. Les sigo contando. En esa situación, el pueblo hambreado comienza sus reclamos en Francia.
y son considerados revolucionarios por el gobierno. Los revolucionarios, a su vez, consideran enemigos a todo componente de la realeza e incluso a los que ya hacía mucho tiempo estaban muertos, los desentierran, producen todo tipo de profanaciones y destrucción de tumbas reales. Sadismo en acción, hambre en acción, la furia como última reserva de energía de un cuerpo debilitado por la falta de comida. El 14 de julio de 1789, los rebeldes tomaron la Bastilla, que era una fortaleza que fue construida para defenderse del avance de los ingleses en la Guerra de los 100 Años, allá por el 1370, y los reyes de Francia la usaban como prisión. Aunque había solo 7 prisioneros, el pueblo lo usó para implantar el símbolo de destrucción del régimen vigente que se apoyaba en el despotismo. Linda palabra para aprender. Despotismo, gobierno absoluto no limitado por las leyes. Cuando la prisión se rinde, provoca una convulsión social ya no solo en Francia, sino en toda Europa y hasta en Rusia. Y los aristócratas huyen. El gran miedo que llevó a los aristócratas a huir despavoridos fueron los saqueos, los asesinatos y la crueldad de los ataques campesinos. Estas olas comenzaron el 20 de julio de 1789 y así fue aumentando la furia con el paso de los meses. La grieta. Los mismos excesos cometidos por los dirigentes reales fueron replicados por los rebeldes. Eso es Plutón en Acuario. El llamado Reino del Terror duró de 1793 a 1794 y en ese tiempo fueron guillotinadas miles de personas, revolucionarios, contrarrevolucionarios, nobles, traidores, el clero, los sospechosos. Un historiador dio una cifra y luego la varió duplicándola. Y la guillotina se convirtió en un espectáculo morboso, sangriento para un pueblo sediento de sangre. Destruyeron todas las estatuas, incluso de la nobleza. El asesinato del ministro de Finanzas del rey Luis XVI, de quien les hablé hace un momento, que se llamaba Joseph Foulon de Douai, fue tremendo. Se lo vio llegando en su huida a las puertas de la ciudad. Los campesinos tomaron la actitud del verdugo, lo acorralaron, lo trajeron descalzo, lo lincharon, le cortaron la cabeza, le llenaron de heno la boca y pusieron la cabeza en una pica y la exhibieron por toda la ciudad. Otro personaje, el duque de Brissac, que encabezaba la Guardia Real, los revolucionarios lo marcaron como pieza favorita y en septiembre de 1792, durante la masacre de Versalles, le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica también. Lo pasearon por las calles y se lo llevaron a una amante, a quien le tiraron la cabeza por la ventana. Fíjense la actitud de venganza. Luego de decapitar al rey, se llevaron a Luis XVII, el hijo, que tenía unos 7 añitos. Se lo entregaron a un zapatero para que lo críe y le muestre la pobreza en que vivía el pueblo. Hubo una serie de sucesos en el medio sobre los que no voy a abundar, pero el chico terminó en prisión y luego lo dejaron morir desnutrido y con tuberculosis con solo 10 años en una celda donde lo abandonaron sin comida. Era un niño. Su única culpa era ser hijo del rey. Luego arrasaron con el clero por su cercanía con la nobleza. En un principio fue una rebelión para eliminar el Estado monárquico y clerical, pero viró en un terrible régimen que, por ejemplo, emitió la ley de los sospechosos, por la que cualquiera que fuera sospechoso de traición a la causa revolucionaria debía ser, en principio, detenido. Y detuvieron a tanta gente que se aplicó el arresto domiciliario porque no cabían en las prisiones. Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, más conocido como Maximiliano Robespierre, fue una de las figuras prominentes de la Revolución Francesa. Se oponía a la pena de muerte, defendía la abolición de la esclavitud y trabajaba en favor de los desposeídos. Llegó a la política siendo uno de los más destacados demócratas. Lo llamaban el incorruptible por la firmeza de sus ideas.
pero actuó en la República Francesa durante ese tiempo que se llamó el Reinado del Terror, y su postura aparece contradiciendo su premisa de oposición a la pena de muerte, supervisando las ejecuciones de sospechosos de contrarrevolución. ¡Ay, la violencia como arma! Jean-Baptiste Carrier, representante de la Convención Nacional de ese comité, pensó una forma más rápida de eliminar a los contrarrevolucionarios y llegó a la ciudad de Nantes. Por decisión de ese comité revolucionario, detuvo a todo el mundo y los puso en una barcaza, desnudos y atados, y los despachó a que se hundieran en las heladas aguas del río Loira. De esa forma mató en 3 meses a unos 9.000 franceses. Luego lo guillotinaron a él en diciembre de 1794. Robespierre, con sus amigos, huyó, pero fue alcanzado. Se quiso suicidar y se dio un tiro, pero solo se voló la mandíbula. Sus amigos fueron todos guillotinados. Robespierre se vendió la mandíbula para morir con cierto decoro cuando fue detenido, pero el verdugo le arrancó el vendaje y dicen que el grito de dolor de Robespierre fue escalofriante. Excesos terribles de parte de la aristocracia y el clero, pero más aún el de los revolucionarios, y luego peor, el de los contrarrevolucionarios. En el mundo entero, cuando Plutón ingresó a Capricornio en el 2008, comenzaron las situaciones de crisis y cambio de todos los sistemas impuestos en las instituciones desde hace más de 200 años. Y eso pasó también en Argentina. Ahora ese Plutón entró al signo de Acuario, que aunque se lo conoce como innovador, está regido por Saturno y es dogmático. Y en ese signo, Plutón promoverá luchas de poderes en todos los ámbitos. Recordemos que su accionar es despiadado, controlador y manipulador. En algunos casos, activará la sombra, la parte oscura de Acuario, que le dará energía al control ejercido por grupos políticos o determinada ideología sobre la población, ya que lucharán por sobrevivir y pasarán por alto al individuo. Es posible que se maneje con fanatismo a la masa por medio de sociedades secretas que actuarán desde la oscuridad. Ideologismo extremo. En otros casos, surgirán pensadores brillantes al servicio de la transformación de la humanidad. Por medio de terapias diferentes habrá un auge del mentalismo, pero también su utilización negativa. Durante la Revolución Francesa, junto a Plutón en Acuario, estaba Urano en Géminis, y en el 2025, para ser más precisos, el 7 de julio, volverá a ubicarse del mismo modo. Urano es el caos, la revolución, el cambio súbito, la tecnología, el republicanismo y el separatismo. Y Géminis es el pensamiento regido por Mercurio, que gobierna las comunicaciones, todo lo relacionado con la educación primaria, los negocios, el transporte, los hermanos y los vecinos. Acá hay que tener cuidado con la relación con los países hermanos. En los tiempos de la Revolución Francesa, la Ilustración llegó a su apogeo con la determinación de eliminar la ignorancia. Permítanme soñar que la educación ahora llegará a todos los rincones de la tierra. Hay una sola cosa que debemos evitar y es la violencia, porque estamos en un tiempo espejo que derivó en la Revolución Francesa. Y la historia nos cuenta la brutalidad en la que cayeron aquellos que lucharon para derrocar precisamente la brutalidad del régimen vigente. Recuerden, hay mayor violencia en una idea apoyada por la determinación de lograrla que en una trompada. Y cuando el humano recurre al lenguaje soez y al insulto es porque su argumento ya no tiene consistencia. Entonces el pueblo, que es el hombre gris que hará el cambio, debe tener presente los hechos históricos para no reiterar los daños. Mente despojada de fanatismos para elegir correctamente a sus representantes que impulsen el bienestar colectivo, ya que un político que ama su patria la cuida, tiene la prudencia de no empujarla a la guerra con los países hermanos, desiste de la comunicación mentirosa. El pueblo está cansado de debates en los que gana el que tiene mayor rapidez mental para responder a la chicana. Y por lo reiterada, ya conoce todas las estrategias
y la retórica cínica de la que hacen gala para cautivarlo, convertidos en sofistas degradados. Y un día dice basta, que sea en paz. Música, La Petite Fille de la Mer. Edición, Valeria Andrea Picone.